Egunon, queridos patitos, estamos para tratar un tema bien interesante y que ha dado tela, tela que contar y mucha polémica en el pasado. Por ejemplo, en 1982 o en 2020. San Mamés pasa el último examen para el Mundial de 2030. Yo nací el 19 de mayo del año 1982, lo cual seguramente resultará superfluo para algunos, pero alguien que recuerde el Mundial de España de 1982 recordará que fue un tiempo después, en ese verano, por lo tanto, digamos que técnicamente yo podría haber ido a alguno de los partidos que se hicieron en San Mamés en aquel Mundial tan majo en donde España fracasó miserablemente, a pesar de ser su propio Mundial, y aquella final que se puede ver en la película Sustituto, que está comentada en este canal, aquella final entre Alemania e Italia en el Santiago Bernabéu. ¿Que ganó quién? Dinozov fue muy alegre y contento en esa final con récords. Pero Dinozov era italiano o era alemán. Lo dejo a vuestro interés. Pero, ciertamente, Miguel Regio Padre fue a algún partido invitado a San Mamés. Y recuerda, por ejemplo, el Inglaterra-Francia, en aquel momento en donde, bueno, pues las aficiones, no sé si recordando a Chinón, la batalla de Azincourt, o simplemente por la buena cerveza de Bilbao, empezaron a darse de hostias en los fondos y digamos que mi querido padre dijo, hasta aquí, yo me voy de aquí, y se fue no habiendo terminado el partido. Yo estaba en la casa familiar, que hemos podido ver en algún vídeo, ahí en la campa Basarrate, en la zona de Santucho. Y digamos que por lo tanto ahí había una disponibilidad porque mi querido Aitite fue socio durante 40 años del Athletic y miembro de la fundación de varias peñas, como por ejemplo la del Casco Viejo, y presidente de la Asociación de Peñas, por lo tanto tenía alguna mano en el club. Yo fui socio del Athletic Club entre 1995 y el 2007. San Mamés, evidentemente, aprovechó esa circunstancia para hacer la que sería última actualización, porque cuando se cumplió el centenario fue definitivamente derribado en 2013 para dar paso al San Mamés Barria, que luego evidentemente perdió lo de Barria para ser simplemente el heredero, el nuevo San Mamés. Sí, se fue fundado en 1913, San Mamés. Y a veces se olvida que fue aprovechada la venta de un jugador al Barcelona para abrir una galería. Es decir, lo que en fútbol no sería una galería, sino una grada. La grada Gray, para recordar popularmente aquel momento en el que hubo que vender a un jugador para poder afrontar la ampliación del campo. En el 82 se pudo volver a ampliar y ya evidentemente para el otro evento que se sucedió, como fueron la Eurocopa de 2020, que tenía la idea buena, interesante, porque en principio se solía hacer la Eurocopa en un solo país con sus estadios, lo cual en parte revierte al hecho de 1903 el Tour de France, el Tour de Francia, que como otras grandes boucles, grandes citas en el ámbito ciclista, pues tienen la idea de hacer la construcción de la nación y enseñar los paisajes mientras alguien hace deporte, que en este caso por la bici, dar la vuelta y el ganador, pues fantástico. Es decir, está incardinado en el movimiento romántico del siglo XIX, está incardinado en ese momento en el que se quería enlazar el territorio con la gente y aquí también con lo cardio saludable. Pero ciertamente esta incardinación con el fútbol y comienza primero con los mundiales, antes que con el ámbito Eurocopa, que sería el mundial de 1930, aquel que ganó Uruguay, que en 1950, paralelo, hay la Eurocopa y el mundial, aquel
maracanazo, que también Brasil, que lo tenía todo, incluso parecido a Vernon cuando hizo aquella moneda para conmemorar su victoria en Cartagena de Indias, pero Blas de Lezo les dio pal pelo, y el medio hombre de Lezo, de Guipúzcoa. Con lo cual, pues ciertamente la memoria a veces es curiosa y pintoresca, porque los brasileños en 1950 estaban dispuestos a ganarlo, por fin, el Mundial, ellos que eran tan futboleros y además en su país. Y no pudo ser lo mismo tal vez que los españoles cuando vieron que muchos han gobernado en la final, pero al llegar a la final pues no pudo ser, y llegaron Italia y Alemania en un remedio, como se ve en esa película, el sustituto de una situación de la Segunda Guerra Mundial, pongamos por caso. Pero dejando de lado las últimas palabras antes de ser detenido de un tal Mussolini, que dijo: yo siempre he odiado a los alemanes, cuando le dejaron un poco tirado cuando iba a tratar de pasar por la zona del paso de Brenner en dirección a Suiza o a Austria. Pues ciertamente tenemos el ámbito de la Eurocopa de 2020 para la memoria. Iba a ser un poco distinto de la que había habido en el año 2000, que fue aquella Eurocopa de Países Bajos y Bélgica. Un experimento, porque la anterior había sido en Inglaterra, en el año 1996, aquella que ganó Alemania con un gol en la prórroga, pero como el primero que marcara ganaba, pues se impusieron frente a los checos por 1-0, y aquí paz y después gloria. Resulta pintoresco porque la reina, que ya lo era en 1966, cuando digamos que a los alemanes les robaron, se puede decir, les robaron el mundial, los ingleses, el único entorchado que tienen, estuvieron a punto de lograr otro título, eh, pero digamos que precisamente en este ámbito de la Eurocopa de 2021, Italia fue más viva en la final, a pesar de que Inglaterra en los últimos años ha prometido bastante, pero como digo, es juego de la memoria y de la historia, en donde en 1966 hay un gol que no debió subir al marcador, pero subió, y varios años después, 30 en concreto, ven como Alemania se sube al entorchado en la Eurocopa de 1996, en el propio Reino Unido. Las venganzas, el karma, que diría alguno. En el caso de 2020 se preveía por Platini, que era el presidente de la UEFA, hacer algo común europeo para tratar de profundizar en lo que había intentado, por ejemplo, un presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, en 2004, cuando fueron los Juegos Olímpicos, decir: bueno, esperen, no vamos a poder contabilizarles como europeos a todos, ni ponerles aquí una banderita de las estrellas, pero lo mismo que se contabiliza el Producto Interior Bruto con el conjunto de la Unión Europea, y si el Comité Olímpico Internacional puede agrupar, o lo hacemos nosotros en una clasificación aparte, pero de manera, pongamos, semioficial, todas las medallas de los países de la Unión Europea, así que se visualice, como se hacía en los previos en el ámbito Unión Soviética. Bueno, pues aquí está, todos juntos. Y luego en 1992 se hizo el equipo unificado, porque evidentemente la destrucción de la Unión Soviética fue con tiempo no suficiente para poder cambiar la situación, porque fue en verano de 1992, los 6 meses después de la implosión del Estado soviético. Pero la Unión Europea es algo distinto, y por eso el Reino Unido fue el primero en decir: no, aquí la Unión Europea no tiene nada que hacer, hemos preparado esto cada país y las medallas son de nuestro país. Bueno, vale. Resulta curioso porque en alguna competición internacional se ha presentado el Sarre cuando era independiente después de la Segunda Guerra Mundial,
con su propia selección. Incluso durante los años 50 hubo una selección dual entre las dos Alemanias hasta que se separaron. Cosas pintorescas hay, pero para dar y tomar en el ámbito deportivo. Y por supuesto también está el hecho de la selección unificada de toda la isla de Irlanda en rugby. Pero las cosas son como son y evidentemente lo que se preveía como un elemento bien interesante y bien bonito para diversas capitales europeas, una de las cuales era Bilbao, que iba a recibir 4 partidos de aquella Eurocopa, 3 de la fase de grupos y una de la siguiente fase, el bicho lo destruyó. No solo lo destruyó, sino que además hubo contubernio por detrás a la hora de quitar la posibilidad de que Bilbao pudiera serlo, porque había intereses creados de que la Cartuja, que solamente recibe partidos de final de Copa, pudiera ser receptor de esos partidos, para darle un cierto juego, porque hicieron aquel estadio pensando en los mundiales de atletismo del año 1997, creo que era, o 1999. Ahora no recuerdo exactamente cuál era el año, pero pensando también que bueno, igual después, como tienen unos estadios viejunos, pues o el Sevilla se migra desde el Ramón Sánchez Pizjuán aquí, o el Betis migra del Benito Villamarín al estadio de la Cartuja, o por qué no, ambos dos. Y como pasa en algunos estadios del norte de Italia, creo que es el Inter y el Milan en San Siro, o es la Juve con el Torino, creo que es el Inter y el Milan. Bueno, si me equivoco, díganmelo con furia porcina en los comentarios. El asunto es que tienen una grada, cada uno, que es la propia, en una mitad, como se suele hacer en las finales de Copa, en donde hay una zona que es de un equipo, otra de otra, y en la zona central hay una parte para invitados. Bueno, en este caso sería mitad-mitad, porque normalmente no juegan los dos equipos en el mismo estadio, salvo los derbis, que son 2 por temporada, uno como visitante, otro como local y viceversa. Pero ciertamente había esa idea, pero fracasó. Y digamos que hubo que hacer esta jugarreta, pero compensada con el ámbito del Mundial 2030, que la candidatura ha sufrido bastantes vicisitudes, como se podrá ver seguramente en el texto, que es San Mamés pasa el último examen, se decía, a mediados de mayo, este año 2023, para el Mundial 2030. La Federación Española de Fútbol, antes de hacer la criba definitiva entre los 15 estadios preseleccionados, ha evaluado en las últimas horas, señalaba, el 11 de mayo, la Catedral, que se postula como una de las sedes de la candidatura de España, Portugal, Marruecos y Ucrania. Unai Muñoz, Bilbao, 11 de mayo de 2023. San Mamés es uno de los 15 estadios del Estado preseleccionados para convertirse en una de las sedes del Mundial 2030, que aspira a organizar de manera conjunta España, Portugal, Marruecos y Ucrania. Los responsables de la Federación Española de Fútbol quieren tener para junio la lista definitiva de los 11 campos que integrarán la candidatura. Desde hace unas semanas, personal de la Federación Española de Fútbol ha comenzado a examinar de forma concienzuda cada una de las infraestructuras. En las horas previas habían tocado en la catedral pasar el último examen de los miembros de la Federación Española y de la Portuguesa. Una visita de carácter técnico en la que se han reunido con representantes del Athletic, del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno vasco para recabar la información necesaria para que el Coliseo bilbaíno, rojiblanco por supuesto, supere la última criba. Un test destinado para recabar la documentación necesaria exigida por la FIFA, porque se ha publicado, San Mamés tendría muchísimas papeletas de ser una de las sedes, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao. Cuenta con más de 40.000 espectadores de aforo, creo que son cerca de 53.000, 54.000. Pero tener más de 40.000 era una premisa clave. Sus instalaciones son adecuadas para un evento de tal magnitud y la ciudad tiene experiencia y capacidad hotelera para albergarlo. Un fin que también persigue Anoeta, o como se llama ahora, el Reale Arena. Pero es poco probable que Euskadi aporte 2 estadios, por lo que la capital vizcaína o Donostiarra se quedarían fuera.
además de los estadios del Athletic, altamente probable, y de la Real Sociedad, tal vez el sacrificado, los otros 11 campos que serán preseleccionados de esos 15, en este caso serían 10, porque uno de los dos seguramente será, que es San Mamés seguramente, pero son 15 preseleccionados y hay otros 13, como son Balaídos, el Molinón, la Romareda, Camp Nou, el Real Club Deportivo Español Stadium, el Santiago Bernabéu, el Metropolitano, Mestalla, Nueva Condomina, La Cartuja, La Rosaleda y Gran Canaria. Seguramente de estos hay algunos que son fijos, está clarísimo que algunos van a serlo, como tal vez el Camp Nou, Santiago Bernabéu, el Metropolitano, y puede que la Cartuja y Mestalla, el nuevo Mestalla, que se está construyendo. Todavía sí, desde 2007, una obra larga, faraónica. Además de los 11 estadios que elige el Estado español, do Dragao, en Oporto, y da Luz, el José Alvarade, en Lisboa, serían las sedes que aportaría Portugal. ¿No? Está por ver cuántas ciudades aporta Marruecos en un mundial que podría participar 48 selecciones, 48. Después de quedar a última hora sin ser una de las sedes de la Eurocopa 2020 por culpa de la pandemia. Aquí hablamos de que la UEFA técnicamente retiró la candidatura porque el gobierno vasco no garantizaba la asistencia de público por las restricciones vigentes por el COVID y la mandó a Sevilla. Lo cual es alucinante e increíble porque las restricciones aparentemente existentes en Bilbao eran técnicamente las mismas que tenía que haber en Sevilla. Pero, estas cosas curiosas de la vida. San Mamés podría sumar su segunda Copa del Mundo, después de que en 1982, mi año, edición que ganó, sí, vamos a decir, Italia. Italia ganó como aquella Eurocopa del año 2020 que se celebró en 2021 con final en Wembley. Los italianos también dando la puntilla. La vieja catedral fue el escenario de la fase de un grupo formado por Inglaterra, Francia, los ya citados, una tal Checoslovaquia, un país que existió pero ya no, como la URSS, como Yugoslavia, y también Kuwait. Resultará curioso por dos razones. Primero, que Kuwait se pudiera clasificar para el Mundial, y segundo, que Kuwait en ese Mundial del 82 no era famosa, pero para el Mundial del 94 ya era bastante famosa por lo que había sucedido 3 años antes. Se convertiría en una Star System de los países del mundo cuando fue invadido en 1990, precisamente en agosto, resulta curioso, y fue liberado a comienzos de 1991. Hasta septiembre de 2024, en el 74 Congreso, la FIFA no elegirá el organizador del Mundial 2030, una cita para que también se ha postulado la CONMEBOL con una candidatura cuádruple, con Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, en el centenario de la primera Copa del Mundo, aquella de 1930 que ganó Uruguay. Trabajan en una candidatura que puede trastocar los planes de la Ibérica, aunque el torneo de 2026 lo organiza otra candidatura triple: Estados Unidos, Canadá y México, por lo que sería repetir continente. Aunque los geógrafos dicen hay América del Norte, América del Sur, pero también evidentemente en el tema de la corrupción, porque cuando se fue a dar el Mundial de Qatar de 2020, cuando en teoría, de 2022, perdón, que fue en invierno, como todo el mundo recuerda, de noviembre, se iban a dar dos mundiales, que en principio fue para Rusia en 2018 y en teoría iba a la geopolítica a establecer Rusia y Estados Unidos. Y fue Bill Clinton precisamente a esa ceremonia, pero se fue con el rabo en las piernas porque hubo chalaneo por detrás para repartirlo con Qatar, Rusia y Qatar. La venganza se cobró fría con el impulso a la fiscalía y impurar a los responsables de esa decisión. Y ciertamente la conclusión fue que sí o sí el siguiente mundial tenía que ser para Estados Unidos, como se puede ver en que en 2026 el mundial será de Estados Unidos y con la ayuda también de Canadá y de México, recordando aquel mundial de 1994. El soccer ha evolucionado en Estados Unidos a pesar de que sigan teniendo la fórmula de la franquicia y no del ámbito europeo, pero ha permeado a veces
con el ámbito de la Superliga, que tenemos algún vídeo sobre ese asunto. Arabia Saudí, junto a Egipto y Grecia, también quieren organizar el evento deportivo más importante al margen de los Juegos Olímpicos. Y aquí también podemos recordar en breve el hecho de la incorporación marroquí. El mes de marzo de este año 2023, por sorpresa, Marruecos desveló que iba a sumarse, es decir, Marruecos lo dijo motu propio, a la candidatura de España, Portugal y Ucrania. Un anuncio realizado por el rey Mohamed VI, el parisino, que llegó después de las dudas que había generado la Federación Ucraniana. Su presidente, Andriy Pavelko, ha suspendido por sospechas de corrupción. Por lo tanto, Luis Rubiales como Fernando Gómez, su homólogo al frente del portugués en fútbol luso, han confirmado que el país actualmente en guerra sigue formando parte del proyecto. Inicialmente Madrid y Lisboa lanzaron el proyecto, luego sumaron a Ucrania por lo simbólico de su acompañamiento en medio de la invasión rusa, y recientemente se unió Rabat, dejando abierta la posibilidad de que por primera vez un mundial se celebre en dos continentes, en este caso Europa y África. Y debemos recordar un pequeño detalle, y es que entre las 15 preseleccionadas estaría un estadio africano. Sí, un estadio africano en España, porque Gran Canaria es un lugar geográficamente africano. Por eso resulta sorprendente cuando le dices, África ya ha ganado un continente como campeón del mundo. 2010 en África, en Sudáfrica, en el continente donde está Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas del ámbito de Canarias. España es euroafricana. Y por tanto, un país africano ganó el Mundial de 2010, algo que seguramente será muy polémico, pero es real. Tanto como que no solamente Marruecos es un país africano, sino que sería una candidatura euroafricana, incluso aunque no estuviera Marruecos. Pero en fin, dejemos la polémica a un lado y vamos a centrarnos en que esperemos que San Mamés sea una de esas 11 candidaturas que finalmente lleguen, que el Mundial se pueda ver en 2030 en San Mamés. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Beti bien.